terrenales, pero siempre y cuando las leyes terrenales vayan en la misma dirección de la Biblia. Porque una vez que nosotros nos encontremos con leyes humanas, terrenales, que van en contra o en otra dirección de la dirección que va la Escritura, tristemente pues tenemos que decir arrivederci, nos vemos. Y no podremos cumplir. ¿No es cierto? Entonces, entre tanto que podamos cumplir, si exigen estar en el culto con una mascarilla, guardar cierta distancia, tomar la temperatura, que ahí trae una pistola, que de aquí en adelante cada vez que usted ingrese le van a pegar un disparo de una pistola que trae ahí. Vamos a obedecer. Pero habrán situaciones en las que no nos podremos en un momento sujetar, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo les digo una verdad, como que se está manejando en Guayaquil. En realidad nuestras congregaciones, hablo de las iglesias cristianas evangélicas en general, en este momento están a la expensa de las autoridades, porque ustedes saben que como entre los puntos que se tienen que guardar, como requisitos para poder abrir la congregación, está que los niños no pueden estar aquí. Niños no pueden estar aquí. Las personas mayores adultas y personas que sufran de algún tipo de enfermedad no pueden estar aquí. Pero imagínense en ese caso, si la iglesia justamente ha sido levantada para aquello. La iglesia justamente es levantada para acoger a los enfermos, para acoger a las personas necesitadas, las personas mayores. Entonces, en realidad, yo no sé si alguna iglesia evangélica esté cumpliendo este punto, por ejemplo, pero las iglesias que hemos podido visitar, en todas las iglesias se ven niños, se ven gente adulta, ancianos, porque en realidad ese es nuestro trabajo. Yo le decía al hermano ahorita, al hermano Arturo, que es el hermano que nos ayuda acá, que le estoy entregando esa pistola para tomar la temperatura. Esto es solamente por cumplir un requisito, porque si en caso vengan a ver, muéstreme la pistola, aquí está. Pero ¿qué hacemos con una persona que venga con 40 grados de temperatura? Le decimos, usted no puede ingresar, váyase nomás. No se puede. No se puede, porque para eso fuimos establecidos. Porque la iglesia fue establecida ¿para qué? Para la salvación de las almas, para la sanidad de los enfermos y para la liberación de la gente oprimida. Dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces nosotros lo que hacemos es en realidad cumplir hasta donde podemos cumplir, pero ir más allá. Estamos en las manos de nuestro Dios. Amén, hermano. Estamos en las manos de nuestro Dios. Y si estamos acá con mascarilla, no es porque desconfiamos de nuestro Dios, sino porque tenemos que cumplir hasta donde se puede lo que las autoridades así lo determinan, ¿no es cierto? Por eso es que yo le enseño a los hermanos también, no somos cristianos de superfe. El cristiano de superfe es aquel que sale a las calles sin máscara y dice, no, a mí Dios me protege. Tampoco llegamos a ese extremo. Tampoco llegamos a ese extremo. Si usted tiene que salir, salga con su mascarilla. Si usted tiene que salir a hacer una compra al mercado, al mall, a lo que sea, a pasear, salga con su mascarilla. ¿No es cierto? Pues no es que practicamos la superfe y decimos, no, a mí Dios me protege, yo no necesito nada de esto. No, eso es tentar también a Dios. Es también tentar a Dios, ¿no es cierto? Porque estamos viendo el mal y no nos apartamos de tentar a Dios. Por eso es que estamos acá con mascarilla también, por cumplir la disposición, ¿no es cierto? Y porque bueno, no hace daño de ninguna manera a la doctrina sana, no hace daño. Pero el que ya no dejemos entrar a las personas, me decían allá en Guayaquil, pastor, o sea que yo ya no voy a poder ir a la iglesia. ¿Por qué le digo, hermano? Porque yo no tengo con quién dejar a mis niños. Y usted sabe que hoy en día, peor todavía, está el tema de que los enemigos de los niños están en su propia casa. ¿Sí sabe usted eso, no? Los enemigos de los niños, de nuestros hijos, están muchas veces en nuestra propia casa. Tampoco se puede dejar a nuestros hijos hoy en día con un primo, con un tío, con un abuelo. Es difícil. Hoy día el padre es el que tiene que hacerse responsable del cuidado de su niño. Entonces me decían unos hermanos, no podremos ir a la iglesia porque yo no tengo con quién dejar a mis niños. Y es una realidad, es una realidad.
Las primeras semanas, cuando se abrieron la iglesia en Guayaquil, las personas mayores no iban, pero luego me comenzaron a llamar. Luego me comenzaron a llamar los hermanos más ancianitos, pastor, ¿y yo qué hago? Y ahora ya no tengo... Venga, le digo a mi hermano, consígase una mascarilla y venga, no le pare bola a nadie. Véngase para acá. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque para eso ha sido establecida las casas de oración. Amén, hermano. Amén. Entonces le damos gracias al Señor. Venga con su mascarilla y listo, y no pasa nada. Aquí confiamos en el Señor y tenemos que retomar nuestra vida espiritual, el congregarnos, porque si usted se da cuenta, justamente lo que nos manda a hacer la Biblia es lo que las circunstancias nos quieren obligar a no hacerlo. La Biblia manda no dejarnos de congregar. Las circunstancias que estamos atravesando nos quieren obligar a que no nos congreguemos. Es más, lo hizo, ¿no es cierto? Porque estuvimos como 3, 4 meses sin congregarnos. ¿Ven? Justamente todas las cosas que se están dando nos quieren obligar a dejar de practicar algunas cosas que están en la Biblia. Entonces eso es que tenemos que estar muy atentos, con mucha atención. Yo le voy a pedir que usted abra la Biblia. Le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos. Amén. Abra la Biblia en el primer libro de Timoteo, a Timoteo. Primer libro a Timoteo, Pablo a Timoteo. Vamos a estar dando lectura al capítulo 3. Capítulo 3. Damos lectura al versículo 14 y versículo 15. Primer libro a Timoteo, capítulo 3. Timoteo está casi al finalizar, ¿no es cierto? Unos cuantos libros antes de finalizar la Biblia, para los hermanos nuevos. Ahí está Timoteo. Sí, estamos listos. Amén. Capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Y damos lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios. Dice la Biblia en el verso 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Repetimos el verso 14 y 15. Esto te escribo. Esto te escribo. Ayúdele, ¿sí? Para que pueda compartir con nosotros ahí, mi hermano. 3:14. Repetimos. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos las gracias, papá, por permitirnos estar acá reunidos en armonía juntos. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros amados hermanos que se han esforzado y que estamos seguros que han dejado de hacer algunas cosas importantes que tenían que hacer para estar acá en tu casa. Gracias, porque eres tú el que pones el querer y el hacer en nuestros corazones, Padre. Muchas gracias. Te pedimos ahora que nos ministres con tu palabra, que nos bendigas con ella, que nos edifiques con ella, Señor. Trae bendición a través de tu palabra. Si alguien está, Padre, enfermo en esta noche, declaramos sanidad por tu palabra. Por tu palabra lo hacemos, porque tu palabra sigue vigente hasta el día de hoy y seguirá vigente siempre. Porque tu palabra no cambia, porque tu palabra, Señor amado, es la misma ayer, hoy, por los siglos. Es tu palabra. Y tu palabra dice que tú sanaste ayer. Entonces quiere decir que también sigues sanando hoy y seguirás sanando mañana.
Y por tu palabra declaramos sanidad en esta noche, Padre. Porque está escrito en tu palabra, por cuyas heridas fuiste curados y sanados. Eso está en tu palabra, eso es tu palabra y tu palabra es verdad. Si alguien ha venido enfermo, Señor, por tu palabra declaramos sanidad divina en los cuerpos que están enfermos. Porque escrito está en tu palabra, por cuyas heridas fuiste curados y sanados. Que el precio de nuestro pecado tú lo llevaste. El precio de nuestra paz tú la llevaste. Y también el precio de cualquier enfermedad que pueda atacar nuestro cuerpo, tú lo llevaste en la cruz del Calvario con tus heridas. Y por eso declaramos por tus palabras salud, sanidad sobre los cuerpos enfermos. Padre, si alguien ha venido sin conocer y experimentar la salvación, permite que en esta noche tu palabra golpee el corazón. Tu Espíritu Santo convence en esta noche. Si alguien ha venido cargado, oprimido, Señor, liberta. Liberta, Padre, liberta a tu pueblo de toda carga de opresión, para la gloria de tu nombre. Y te pedimos que revele tu palabra del cielo y que al salir de este lugar, Padre, salgamos totalmente diferentes, cambiados, renovados, fortalecidos, sobre todas las cosas, edificados, Padre, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte el aplauso al Señor, a su nombre. A su nombre la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por este tiempo. El tiempo es corto porque los cultos, aquí en este caso, lo estamos haciendo solo de 1:30 y en todo lugar se ha cortado un poco los tiempos de los cultos, ¿no es cierto? Para evitar cualquier inconveniente, cualquier problema. Más que todo con las autoridades, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Quiero en esta hora pues animarle, amado hermano, animarle de parte del Señor con una palabra direccionada en dos sentidos. Direccionada en dos sentidos. Doy gracias a Dios porque el pueblo acá en Puerto Bolívar no se ha desanimado. Les decía yo a los hermanos que la pandemia a unos ha desanimado, ha enfriado, y a otros los ha afirmado más. Gloria a Dios si ustedes, las personas que la pandemia lo afirmó. Amén, hermano. Gloria al Señor. No vaya a ser que el tema de la pandemia pase en nuestra vida como en algunas personas los desanimó, los enfrió y ahora que están las iglesias retomando su normalidad y abriéndose ya no se aparecen por la iglesia, sea por temor. Hay mucha gente con temor. Hay mucha gente con mucho temor todavía. No quieren acercarse a las iglesias porque hay temor. Humanamente, hasta cierto punto está bien y está normal eso. Porque en esta carne habita el temor. Nuestra carne siente temor, miedo. Y humanamente está bien. El problema es que nosotros no solamente somos carne, sino que también somos espíritu. ¿Cuántos saben eso? Amén. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y si bien es cierto que el temor quiere cautivar nuestra carne, quiere someternos, ¿no es cierto? En cambio nuestro espíritu, Jesucristo dijo claramente que aunque la carne es débil, el espíritu siempre está dispuesto a hacer lo que es correcto, lo bueno. Y aunque la carne está con miedo y temor, muchas veces hasta el día de hoy, hay iglesias que hasta el día de hoy no se las abren. En Guayaquil, que está ya un poquito más calmada la cosa, hay iglesias que no la abren todavía. A las iglesias de los soldados suizos está yendo mucha gente de otras iglesias y dicen, pastor, estamos acá asistiendo porque nuestras iglesias todavía no las abren. ¿Por qué? Porque hay miedo. Aún en el liderazgo hay miedo, hay temor. Y yo le digo, hasta cierto punto está bien la carne. Esa es una de las emociones de la carne, el miedo. Pero no solamente somos carne, también somos el espíritu. También somos espíritu. Y resulta que nuestro espíritu ya tiene hambre de Dios. Nuestro espíritu ya quiere congregarse. Nuestro espíritu quiere seguir adelante. Entonces, amados hermanos, nosotros no podemos detenernos. No podemos dejarnos cautivar por el miedo, por el temor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el mismo Dios de ayer sigue presente y vigente hasta el día de hoy. Amén.
sigue vigente, Jesucristo no cambia. El mismo Dios de milagros y de sanidades y de cuidado y de protección de ayer sigue en la actualidad vigente y seguirá vigente y presente el día de mañana, en el futuro, porque es nuestro mismo Dios, ¿no es cierto? Por eso es que el libro de Hebreos establece y es enfático y es claro que sin fe, ¿qué dice? Sin fe, ¿qué dice? Es imposible que el ser humano le pueda agradar a Dios sin fe. Es necesario que el creyente tenga fe. Es verdad, estamos todavía en un ambiente de contaminación, en un ambiente donde hay que cuidarse, en un ambiente donde hay contagio. Está bien, está perfecto. Esa es la realidad. Esa es la realidad física. Esa es la realidad humana. Pero por encima de la realidad física y la realidad humana, hay una realidad espiritual. ¿Cuántos saben que hay un mundo espiritual? Así como existe un mundo físico real, el mundo espiritual es mucho más real todavía. Es más, nosotros sabemos que muchísimas situaciones que se dan en el mundo físico, primero se dio ya en el mundo espiritual. Primero se dio ya en el mundo espiritual. Y si en el mundo real físico hay temor por el contagio, hay temor por lo que está pasando, resulta que hay un mundo espiritual donde, aleluya, el Dios Todopoderoso nuestro nos ha enseñado de que Él sigue protegiéndonos, de que Él seguirá protegiéndonos, de que el que habita al abrigo del Altísimo siempre tendrá la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor? Eso está establecido en el mundo espiritual y eso tiene que verse y manifestarse en el mundo físico. Si la enfermedad que se manifiesta en el mundo físico primero se dio en el mundo espiritual, quiere decir que todo lo que se da en el mundo espiritual tiene que manifestarse en el mundo físico. Y si en lo espiritual el Dios que es espíritu, que Jesucristo enseñó, ¿no es cierto? Que el Padre es espíritu. Y lo que se da en el mundo espiritual, lo de Dios que se da en el mundo espiritual, tiene que manifestarse acá. O sea que si Dios ha determinado en su palabra de que el que habita al abrigo del Altísimo, ese tiene la sombra del Omnipotente, eso tiene que manifestarse en nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta? Yo creyendo lo que ha dicho Dios. Si yo creo lo que ha dicho Dios, se va a manifestar. Mire, yo fui tocado. Hay muchos en el pueblo de Dios fueron tocados. A mí me tocó este bicho también. Yo unos días también ya entregando mi alma al Creador. Yo también tuve unos días entregando mi alma al Creador. Señor, hazte cargo en Puerto Bolívar, que alguien vaya allá, Señor, cada semana. ¿Por qué? Me parece que le decía a ustedes también, la vez pasada que vine, que a pesar de que esta pandemia vino como un golpe, ¿no es cierto? Vino como un golpe. El mismo golpe golpeó al inconverso, también golpeó a la iglesia, porque la iglesia no fue golpeada. El mismo golpe golpeó al inconverso, también golpeó a la iglesia. Y pudiéramos decir, ¿y dónde estuvo la protección de Dios? ¿Dónde estuvo la protección de Dios? Mucha gente pudiera decir, ¿y dónde estuvo la protección de Dios? La protección de Dios siempre estuvo y siempre ha estado. Porque a pesar de que fue un mismo golpe, el mismo bicho que le picó allá, también le picó a la iglesia, el trato de Dios es diferente. El trato de Dios es diferente. El trato de Dios para con el inconverso es diferente para con el trato de Dios para con su pueblo. El trato para con el inconverso fue para muerte, por cuanto la gente está en su pecado y no quiere arrepentirse. Para muerte. Cuando que el trato para la iglesia, ¿no es cierto?, fue para perfeccionar nuestra vida espiritual. Para perfeccionar, porque ¿a cuántos de nosotros que no nos tocó el bicho no nos pusimos a cuenta hasta lo más mínimo, hermano? Hasta lo más mínimo. Y gente testifica, pastor, yo tuve que llamar y ponerme a cuenta con Orlando, con Mengano, le tuve que pedir perdón. Y si no eres tocado, tal vez que no lo haces. De que el mismo golpe que vino para el mundo, que fue para muerte y condenación para ellos, fue para nosotros para perfeccionar nuestra vida espiritual, para firmar nuestros pies,
para aquellos que estaban medio flojos en afirmar sus pies en el Señor, para aquellos que estaban deslizándose y queriéndose apartar, afirmarlos en el Señor, para aquellos que estaban apartados, hacerlos regresar al rebaño del Señor. Hay muchísima gente que ha venido a reconciliarse con el Señor por esta causa. Pero entonces vemos la protección de Dios. Ahí vemos la protección de Dios. Porque si nosotros le decía que si nosotros pudiéramos sacar una estadística de cuántos fueron los muertos inconversos y de cuántos fueron los muertos creyentes, olvídese, hermano. Olvídese que los pocos creyentes que murieron, y que en realidad no murieron, han dormido, durmieron, porque así Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque si no se los llevaba, se volvían a apartar y se perdían. No es apartar. Porque entre los muertos que han habido esta pandemia, la iglesia no ha sido tocada. Y los pocos que han sido tocados, como le digo, porque Dios sabe, mejor me lo llevo porque este se me va a apartar. Y la iglesia ha tenido la protección de Dios. Por ahí que se le fue el gusto, se le fue el sabor, por ahí que tuvo un tiempo con tos, tuvo un tiempo con fiebre. Pero aquí estamos y seguimos glorificando y alabando el nombre de nuestro Dios. Porque dice Malaquías capítulo 3, verso 18 en adelante, que cuando yo actúe, dice Jehová, ahí veréis la diferencia del que me sirve y del que no me sirve, del que me ama y del que no me ama. Ahí veréis la diferencia. ¿No he visto la diferencia? Y seguiremos viendo la diferencia. Y por eso, porque Dios sí hace diferencia entre el justo y el impío, es que yo quiero animarle a dos cosas que están en este pasaje que hemos leído. Porque Dios sí hace diferencia. El trato de Dios no es el mismo. Por eso, si nosotros somos creyentes, si nosotros nos llamamos cristianos, evangélicos y somos iglesia del Señor, caminemos como tal. Caminemos como tal. Porque Dios sí va a hacer diferencia. Cuando Él actúe, sí va a hacer diferencia entre el que es y el que no es. Entre el que es y el que no es. Él no va a hacer diferencia entre el que anda con Biblia y el que no anda con Biblia. No. Él no va a hacer diferencia entre el que viene todos los días a la iglesia y el que no viene todos los días. No. Él no va a hacer diferencia entre el que predica en las calles y el que tal vez todavía no predica en las calles. No. Jehová, cuando actúa, va a hacer diferencia entre el justo y el impío. Y en el impío está incluido el creyente que actúa con impiedad. O sea, cuando habla de impío, no habla solamente del que no conoce al Señor, que es el número uno del impío. Impío es el que actúa con impiedad. Y el número uno de los impíos es el mundano, o el que actúa con impiedad. Pero también hay gente impía en el pueblo de Dios. Porque hay gente dentro del pueblo de Dios que, a pesar de que dicen que son pueblo de Dios, actúan con impiedad, con injusticia. Dice Malaquías que Él va a hacer diferencia. ¿Cuántos han leído este pasaje? Leámoslo ahorita. Pero señale el texto donde estamos, que es el 1 Timoteo. Ubíquese en Malaquías, capítulo 3. Malaquías, un libro antes de Mateo, como referencia, no Mateo, el Nuevo Testamento. Antes de Mateo está Malaquías. ¿Sí? Ayúdale allá, a Guevara. Sí, Malaquías está antes de Mateo. Ahí está Malaquías, ¿ya? Los hermanos nuevos. Hay hermanos nuevos también que tienen como 50 años ya en el Señor, pero son nuevos porque todavía no saben dónde está Mateo. Pero le esperamos, porque eso quiere decir que está faltando la lectura, ¿no? Tienen 50 años en el Evangelio, pero todavía no saben dónde está Malaquías. Gloria al Señor. Ya es de saber los libros de memoria. Malaquías capítulo 3, verso 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero
Y Jehová escuchó y oyó. Leamos desde el verso 14 para entender esta parte. 3:14, leamos el 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensen en su nombre. Serán para mí, dice el Señor, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Verso 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Miren, aquí en este pasaje Malaquías presenta dos grupos de gente del pueblo de Dios, dos grupos dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios Malaquías presenta dos grupos. Un grupo que dice, ¿de qué nos sirve andar afligido en la presencia de Dios? ¿De qué nos sirve ayunar, orar, buscar a Dios, clamar a Dios? ¿De qué nos sirve si nosotros vemos al malo que le va bien? Los que se burlan de Dios les va bien. Los que tientan a Dios son prosperados. ¿Y de qué nos sirve a nosotros que andamos en el camino del Señor si vemos que ellos más bien andan mejor que nosotros? Dice que el otro grupo, eso dice un grupo, el otro grupo, cuando escucharon esto, les llamaron la atención y les dijeron, ¿por qué ustedes hablan así? ¿Por qué ustedes se refieren así de parte de Dios? ¿Por qué ustedes hablan así en contra de Dios? ¿Por qué ustedes piensan que es en vano estar del lado correcto? ¿Por qué ustedes piensan que es en vano servirle a Dios o afligirnos y llorarle a Dios cada que podamos llorar? ¿Por qué ustedes piensan eso? Les llamaron la atención. Dice que Jehová desde el cielo escuchó. Por supuesto, Dios está escuchando todo. ¿Cuántos saben que Dios escucha todo? Pero este pasaje hace referencia de que Dios escuchó cuando habló el segundo grupo, llamándole la atención al primer grupo. Dice que Jehová escuchó desde los cielos y fue anotado en el libro de las memorias de Jehová las palabras que hablaron el pueblo de Dios que tiene fe en Dios. Que aunque pareciera que no nos va bien, tenemos fe en que Dios está con nosotros. Esto fue anotado por Jehová. Y Jehová se manifiesta y dice, cuando yo actúe, a los primeros que voy a perdonar son a ustedes, a mi pueblo, a los que a pesar de que parece que todo les va mal, siguen confiando en mí. A ustedes yo los voy a perdonar como el padre que perdona a su hijo. Yo los voy a perdonar. Ustedes van a ser mi especial tesoro cuando yo actúe. Ahí cuando yo actúe, dice el Señor, ustedes van a ver la diferencia del que es justo y el que es malo, del que me sirve y del que no me sirve. Entonces, amados hermanos, Dios sí hace diferencia. Pero de vuelvo y le repito, Dios no va a hacer diferencia el que anda con Biblia y el que no anda con Biblia. El que viene todos los días a la iglesia y el que no puede venir. Dios va a hacer diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve y el que no le sirve, entre el que tiene fe y anda en incredulidad. Mucha gente no quiere acercarse a la iglesia porque tiene temor. Está bien hasta cierto punto, pero hay que vencer ese miedo y ese temor, recordando lo que hemos aprendido de la palabra, que Jehová ha prometido estar con nosotros, protegernos del lazo del cazador, de la peste destructora, y dice la Biblia que en sus alas yo estoy seguro. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Deben recordar eso. Dios sí hace diferencia, y porque Dios hace diferencia, yo quiero aprovechar estos 10 minutos que me quedan en lo que dice la primera carta de Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15. Dice el verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte. Primero, esto está escrito. Estas son palabras de Pablo
Por supuesto, Pablo es quien le escribe esto a Timoteo. Pero usted sabe que acá ni Pablo, ni Pedro, ni nadie escribieron porque ellos se les ocurrió, sino porque esto es inspiración de Dios, ¿no es cierto? Palabra de Dios. Entonces, acá nosotros queremos tomar esta palabra de Pablo a Timoteo, que es Dios a nosotros. Es Dios a nosotros. Esto te escribo, dice el verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Primero, esto, amados hermanos, está escrito hasta que Cristo venga por nosotros. Esto está escrito. ¿Por qué hago referencia en este primer punto a esto? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte. Cuando pronto vaya a verte, esto se acabó. Se acabó. Aquí en la tierra se acabó. Esto está escrito hasta que Cristo venga. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en este tiempo de pandemia, que ya tenemos ya 4 o 5 meses, marzo acá, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses ya, se han manifestado muchas cosas. Se han manifestado muchas cosas en contra de esta palabra. Y tristemente muchas cosas de estas que se han manifestado en contra de la palabra han salido del propio pueblo de Dios, entre comillas. De muchos que dijeron ser parte del pueblo de Dios. Como que se manifestó en esta pandemia, una de las cosas que estuvo en todos lados escuchándose, es que no tenemos por qué pronunciar la sangre de Cristo tiene poder. Eso no sirve de nada. Se escuchó mucho. No se escuchó mucho. Que aquí lo que tienes es que obedecer a las autoridades, ponerte tu alcohol en las manos, cubrirte y dejar de esa exageración o de ese fanatismo de la sangre de Cristo. ¿De dónde salió eso? Tristemente salió de muchos líderes evangélicos. De muchos líderes evangélicos. Y cosas como esta. Y cosas como esta se está escuchando hasta el día de hoy. Pero ¿qué dice la Escritura? Esto te escribo, ¿hasta cuándo? Hasta que vaya a verte. Todo lo que está establecido y asentado en la palabra de Dios, así es hasta que la iglesia desaparezca de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué otra cosa? ¿Sabe qué otra cosa se está hablando en este tiempo? De que Cristo ya no sana igual que antes. No hablo de la gente que no conoce a Dios. Hablo del propio pueblo evangélico, de muchos líderes evangélicos. Sí. Que lo que nosotros tenemos que principalmente poner atención ahora es a la ciencia, es a los médicos, a lo que dice el médico, más no a lo que dice la palabra. Pero ¿qué dice la Escritura? Esto te escribo aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte. Esto está escrito hasta que, aleluya, la esperanza gloriosa que está en Dios de venir a vernos se cumpla. ¿A qué me refiero? Que si Cristo sanó ayer, Cristo sigue sanando hoy día y Cristo seguirá sanando mañana. Cristo no cambia, el poder de Dios sigue siendo el mismo. ¿Cuántos dicen amén? El poder de Dios sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que se está haciendo a través de esto? Se le está robando la fe al pueblo de Dios, a muchos pueblos de Dios, que se le está enseñando a poner su confianza primero en lo que dice el médico, primero en lo que dice la ciencia, antes que poner nuestra confianza en lo que dice acá. Porque si el médico te dice que tienes cáncer y que vas a morir, la gente dice, no tengo cáncer y ya no puedo hacer nada. ¿Y dónde dejamos la palabra de Dios? ¿Dónde dejamos la palabra de Dios? Porque a mí se me acercó y dijo, pastor, pero si la palabra de Dios dice que Él nos protegerá de todas estas enfermedades y plagas y pestes que vienen al mundo, pero sin embargo no nos ha protegido. ¿Por qué? Porque al pueblo de Dios se le está robando la fe. Y tristemente, ¿de dónde sale esto? De propios líderes cristianos, líderes evangélicos. Dicen, no, ya no hay poder en eso de estar declarando la sangre de Cristo.
No hay por qué estar declarando la sangre de Cristo tiene poder. Eso es una simple frase. No, no es una simple frase. No es una simple frase. Oiga, por eso es que estableció una palabra que esto es locura para aquel que se pierde. Es locura para aquel que se pierde. Tampoco especifica quién es el que se pierde. Tampoco especifica quién es el que se pierde. Solamente el mundo. Hay mucha gente que dentro del propio pueblo de Dios está perdido. ¿Por qué? Porque más le cree a las cosas humanas que a la propia palabra de Dios. Si Dios ha establecido algo en su palabra, nosotros así lo creemos, aunque estemos atravesando situaciones adversas. Yo le decía a una hermana allá en Guayaquil, el diablo es que le quiere taparle la boca a usted. El diablo es que nos quiere tapar la boca a nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible, dice la gente, que yo pueda orar por un enfermo si yo estoy enfermo, pastor? ¿Cómo es posible? Me decía una hermana. ¿Cómo es posible que yo pueda decirle a la gente que Dios restaura matrimonios cuando mi matrimonio está destruido? Sí, le digo. Siga, le digo, siga. ¿Cómo es posible que yo pueda hablar de algo que yo mismo no estoy experimentando? Claro, le digo. Es que Satanás quiere taparnos la boca. Satanás quiere taparnos la boca. Porque Satanás sabe que nosotros somos llamados a proclamar el poder de Dios, aunque nosotros estemos siendo atacados. Yo le decía a la hermana, si usted está siendo atacada en su matrimonio, Satanás quiere mantenerte con la boca cerrada para que tú no le digas a la gente que Dios restaura matrimonio. Pero cuando el diablo esté atacando tu matrimonio, con muchas más ganas tienes que decirle a la gente que Dios restaura matrimonio. Cuando tú estás atravesando momentos de enfermedad, el diablo quiere que tú cierres la boca para que no puedas decirle a la gente que Dios sane. Pero cuando tú estés atravesando momentos de enfermedad, es cuando más tienes que gritarle a la gente que Cristo sana, que Cristo es el mismo, que Cristo no ha cambiado. Pero Satanás quiere cerrando la boca. Pues esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte. Pero yo te escribo esto. ¿Cuál es la finalidad con la que Dios ha establecido esta palabra y ha escrito esta palabra? Dice el verso 15. Para que si tardo, dice el Señor, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esto está escrito, amados hermanos, para que nosotros entendamos y sepamos cómo debemos de caminar, entre tanto que el Señor tarda un poquito. Entre tanto que nuestro Señor tarda un poquito en venir a vernos, no es que Él retarde su promesa, dice, sino que es paciente. Él es paciente. No quiere que nadie perezca, se pierda. Y retarda un poquito su venida. Por amor y por paciencia. Entre tanto que yo tardo un poquito, sepas cómo debes conducirte. Esto está escrito para que tú y yo entendamos cómo debemos de conducirnos entre tanto que estamos aquí en la tierra y somos parte de la iglesia de Cristo. Esto está escrito acá para que sepamos cómo debemos caminar ante todo el oleaje de apostasía que en este tiempo se está presentando en contra de la iglesia. Esto está escrito acá para que sepamos cómo debemos de pararnos firmes ante toda acechanza de oleaje y de corrientes de falsas enseñanzas y de falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que el diablo te robe la fe. No podemos permitir. Si tú estás siendo atacado con tus hijos, si el diablo se agarró por la parte más débil que son tus hijos, y los tienen por ahí pecando y los tienen en sus cosas, el diablo va a querer que por esa causa tú cierres tu boca y no proclames que hay una promesa de por medio de parte de Dios, no solo para ti, sino que para tus hijos también será la promesa, dice la Escritura. El diablo lo sabe. ¿Cómo voy yo a proclamar
de hijos honestos, de hijos correctos, de hijos esto. Si mis hijos andan por camino equivocado, no te preocupes. No te preocupes, que el poder no es tuyo, el poder es de Dios. Cuando estés enfermo, no te preocupes. Tú lo que haces es proclamar, porque el poder no es tuyo, el poder es de Dios. El poder es de Dios. Y eso es una experiencia que muchas veces hemos experimentado todos o algunos. Justamente cuando estamos enfermos, es cuando nos han venido a pedir oración. Hemos orado, el enfermo se ha sanado y nosotros seguimos enfermos. A mí me ha acontecido eso. A mí me ha acontecido eso. He estado enfermo. Han venido hermanos pastores de que estoy enfermo. He orado por el enfermo. Al otro día, pastor, gracias al Señor, Dios me sanó después que usted me oró. Y padre y yo. Es como que Dios dice, para que te des cuenta que tú lo que tienes que hacer es servirme, porque el poder no es tuyo, el poder es mío. Y yo soy el que trato, yo soy el que ministro, yo soy el que hago. Así que lo que tengas que hacer, hazlo, porque el poder es de Dios. Esto te escribo, entre tanto, que tengo la esperanza de pronto ir a verte, para que sepas cómo debes conducirte, entre tanto que me esperas. Acá está esto escrito para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos. Y por eso yo le decía al inicio que Dios, cuando actúa, hace diferencia entre el justo y el malo, el que le sirve y el que no le sirve. Esto te escribo para que lo sepas. Esto está escrito para que usted sepa que Dios hace diferencia entre el que es y el que no es. Pues, amados hermanos, o somos creyentes verdaderos y caminamos correctamente, o somos cristianos de apariencia. Ese era el segundo punto. El segundo punto es ese. O somos cristianos verdaderamente, con debilidades, con fallas, con errores, pero somos cristianos. O somos cristianos de apariencia. Porque cuando Jehová actúe, va a hacer diferencia entre el que verdaderamente es y el que es de apariencia. Y lo que Dios no quiere en nosotros es que seamos creyentes de apariencia. ¿Sí? Que seamos creyentes genuinos, que tenemos fallas y debilidades y errores, claro que sí. Pero el creyente verdadero con fallas y errores y equivocaciones sabe que no puede echar mano de ciertas cosas que ya no le son permitidas. Si tú eres llamado iglesia, si tú eres llamado pueblo de Dios, tienes que entender que fuiste llamado a dejar todo lo que es pecado y a caminar una vida santa dirigida por Dios. ¿Sí? Porque eso dice la Escritura. Eso dice la Escritura, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. En medio nuestro, los llamados hijos de Dios, en medio nuestro, el pueblo de Dios, nosotros no podemos estar caminando en pornografía. El creyente verdadero ya no puede estar en pornografía. Esa es una debilidad influenciada por un demonio que a mucha gente en el pueblo de Dios los tiene sometidos. El que es nacido de Dios ya no practica el pecado. Verdaderamente iglesia ya no puede andar en pornografía, ya no puede andar en fornicación, porque acá la gente se cuida de que el pastor no se entere, de que mi marido o mi mujer no se entere, que ya vendría a ser adulterio, de que mis padres no se enteren. Pero Dios, que sí lo conoce todo, va a hacer diferencia, va a hacer diferencia. Decía nuestro pastor Giovanni en una predicación allá en Guayaquil: hay mucha gente que, a pesar de que han andado en su pecado, no fueron tocados en esta ocasión, y andan contentos y siguen pecando y siguen en sus cosas pervertidas y malas, porque dijeron: a mí no me toca eso y no me tocó, a pesar de que andaba en mis cosas, no fui tocado. Espérate, que Jehová no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra en cualquier momento lo tendrá que cosechar, sea tarde que temprano. Todo lo que el hombre, la semilla que siembre, en algún momento tendrá que brotar de la tierra. Dar un aplauso al Señor. Pero hay mucha gente que dice: no, ay, no pasó nada,
yo andaba en mis cosas, andaba en esto, andaba en lo otro. Aquí estoy. Sigue así. Siguen tus cosas. Pero va a llegar un momento en que el límite del Señor va a llegar. O somos o no somos. El que es creyente no puede andar en fornicación. Ya no podemos fornicar los solteros. Ya no podemos fornicar los que son solteros. Ya no pueden fornicar. Allá en Guayaquil el domingo se me acercó, estamos mal. El domingo se me acercó una pareja de jóvenes. El uno 20, el otro 21 años. Que estaban en fornicación. Llegaron a la iglesia. ¿Sabe qué me dijeron? Pastor, no hemos sabido. Y se los veía sinceros los muchachos. No hemos sabido que tener relaciones sexuales a nuestra edad, 20 años, ha sido pecado delante de Dios. Yo había predicado acerca de eso. No hemos sabido. Y me dijeron, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hay dos cosas, le digo, que ustedes pueden hacer. La una, o se casan para que se termine la fornicación, que no les recomiendo que se casen porque están muy jóvenes, pero es una opción que tienen. La otra, que conversen entre ustedes dos y tomen una decisión en Dios de no fornicar más, de cortar con lo que es relación sexual y comiencen a tener una relación de amistad normal, como es normal en Dios. Eso depende de ustedes. Nadie les está obligando. Es la palabra de Dios que ha confrontado su vida y ustedes se han dado cuenta que eso es pecado y que está mal. Ustedes vienen a hablar conmigo, yo les estoy aconsejando que o se casan, que yo no se los recomiendo porque son muy jovencitos, o mejor, corten con esa relación sexual. No más. Pero eso convérselo con ustedes para que ustedes dos se pongan de acuerdo y ni tú tientes a ella ni tú tientes a él. Ayer se acercaron a la iglesia después de la predicación. Nos sentamos y me dijeron, pastor, hemos conversado. No queremos más seguir en esta situación de fornicación. Queremos hacer las cosas bien delante de Dios. Es la decisión que Dios desea que cada uno de nosotros, como verdaderamente cristianos, debemos de tomar. Si en verdad vamos a Dios, si en verdad queremos servirle a Dios de forma correcta, Dios está esperando que tú y yo sepamos cómo debemos conducirnos mientras estamos en la tierra y somos parte de esta iglesia gloriosa de Cristo Jesús. Amén. Así que si alguien está en pornografía o en fornicación, que dice Dios, esto te he escrito para que sepas cómo debes conducirte. Y vamos un poco más allá y nos encontramos con los casados. No lo sé si haya. Puede ser que haya, puede ser que no. Pero si alguien está casado acá, tiene su pareja y anda saliendo con otra persona, eso es adulterio. Dice la Biblia, esto te he escrito para que sepas cómo debes conducirte. Mucho más si es que te llamas iglesia de Cristo. Mucho más si es que dices ser pueblo de Dios. Esto yo te lo he escrito, dice el Señor, para que sepas cómo debes conducirte. Y podemos amanecernos hoy día hablando de esto. De puntos y de puntos. Porque en el pueblo de Dios hay muchos hombres. Hablo del pueblo de Dios, no hablo de la gente de afuera. Hablo del pueblo de Dios, que quiere ver la diferencia cuando Jehová actúe. Pero en el pueblo de Dios hay muchos hombres que todavía maltratan a su esposa, físicamente y verbalmente, humillándola, no considerándola. ¿Qué dice la Escritura? Esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte mientras estés en la tierra, en la casa de Dios. Porque nosotros los varones somos llamados a cuidar de nuestra esposa, a cuidar de nuestra familia. Pero hay muchos cristianos, varones, que en vez de cuidar a su familia, en vez de cuidar a su esposa, la humillan, la maltratan, la ultrajan. Y hacia allá va esto. Esto te escribo para que sepas cómo hacerlo. Hijos, que a pesar de que son muchachos creyentes, a pesar de que son jóvenes cristianos, sin embargo, son más desobedientes que el diablo y no obedecen a sus padres. ¿Qué dice la Biblia? A ellos también. Esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte.
esposas que son más rebeldes que el mismo diablo. Hablo de esposas cristianas. Ahora se están riendo. Es la realidad, hermano. Así como hay varones maltratadores en el pueblo de Dios, hay mujeres que son más rebeldes. ¿Qué quién? Más rebeldes que el diablo. Que no quieren sujetarse y obedecer a su marido, pero sí quieren que su marido las trate bien. Esto acá, hermanos amados, es de parte y parte, tanto del varón como también de la mujer. Tanto del varón como de la mujer. Y entonces, a las mujeres que son así, rebeldes, que no les gusta sujetarse, obedecer, someterse, dice la Escritura, esto yo te he escrito a ti para que sepas cómo debes conducirte, entre tanto que estás en la tierra y eres parte de la iglesia del Dios viviente. Esto no le puedo hablar afuera, por supuesto, a las mujeres de afuera. Que yo le hablo del sometimiento y de la sujeción a una inconversa, me manda chifleando. Me manda chifleando. Háblele a una mujer inconversa, mucho más si es que es universitaria, tiene su título profesional, es preparada, gana su buen dinero. Mujer, tienes que sujetarte a tu marido. ¿Qué te pasa? Tú estás loco. Si yo gano hasta más que mi marido y me voy a sujetar. Así dicen. Pero eso dicen afuera. Pero lamentablemente hay muchas cristianas que piensan igualito adentro. Es que yo gano más que mi marido, ¿cómo me voy a someter? No, si el sometimiento no es porque ganes más o ganes menos, es porque Dios así lo estableció como principio fundamental para que el matrimonio marche hacia adelante y marche bonito. Dale un aplauso fuerte al Señor. Igual dice el hombre, ¿cómo yo voy a amar a esta mujer, pastor, si esta mujer no me obedece? No. Dios manda al marido amar a su mujer sin condición. No es que tienes que amarla si es que ella te obedece. Tienes que amar a tu esposa si es que ella se sujeta. No. Maridos, vosotros amad a vuestras mujeres. Muy aparte de las circunstancias que haya con tu mujer. Muy aparte si ella es rebelde, esto, lo otro. Ama a tu mujer. Y dice la Escritura en el apóstol Pedro, y trátala como un vaso muy frágil. Muy aparte de que ella sea así o asado. A nosotros lo que nos toca, a cada uno de nosotros, es obedecer y cumplir lo que está establecido en la palabra, aunque la otra parte no quiera hacer su parte. Aunque mi mujer no quiera hacer su parte, aunque tu marido no haga su parte, tú y yo, si en verdad somos iglesia de Dios, tenemos que hacer la parte que nos corresponde. El resto, déjaselo a Dios, que Dios sabe cómo trata con cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Pero aquí está escrito acá. Esto te he escrito para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo conducirnos en tiempo de leyes equivocadas? Estamos en ese tiempo. Estamos en una época donde hay leyes equivocadas, leyes pervertidas. Romanos capítulo 13 dice, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino establecida por Dios, y la que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Listo, Romanos nos manda a someternos a las autoridades, a someternos a las leyes, ¿sí o no? Pero si nosotros comenzamos a estudiar las Escrituras, no solo Romanos 13, sino todas las Escrituras que tenemos por delante, nosotros lo vamos a encontrar porque en toda la Biblia Dios manda a que nos sometamos a quienes están arriba de nosotros en el temor de Dios. Por ejemplo, a la mujer le dice, mujer, sométete a tu marido en el temor de Dios. Estamos estudiando ya en Guayaquil el pasaje que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Miren, Dios siempre va a hablar del sometimiento, pero en el temor de Dios. Quiere decir que cuando yo me encuentre con una ley que no tiene nada que ver con el temor de Dios, que antes bien está por encima del temor de Dios, que está sobrepasando el temor de Dios, no lo va a cumplir. A pesar de que Romano dice que tengo que someterme a las autoridades porque ellas han sido establecidas por Dios. Sin embargo, si es que las autoridades que nos gobiernan no son temerosas de Dios y están emitiendo leyes incorrectas, leyes inmorales, leyes que dan tristeza, en verdad. Somos gobernados por leyes que dan tristeza. ¿Cómo me va a sujetar? Imagínense,
Le decía yo a los hermanos en Guayaquil, ya la Constitución de nuestra República Ecuador ya permitió que dos hombres puedan contraer matrimonio. Ya lo permitió. Ya incluso se han casado aquí en Ecuador muchas parejas. ¿Qué significa esto? Que en este momento que estoy hablando, ya dos hombres casados constitucionalmente tienen el mismo derecho o algunos derechos, les falta todavía algunos derechos, pero tienen ya muchos de los derechos que tienen una pareja normal y corriente. Como por ejemplo, si ellos quieren casarse eclesiásticamente, no hay ninguna ley que les pueda impedir aquí en la tierra que ellos se puedan casar eclesiásticamente, porque ya están casados bajo la ley civil. Ya están casados bajo la ley civil. No hay ley en este momento que les pueda impedir que ellos vayan a una iglesia y se puedan casar eclesiásticamente. Y aquí viene el problema, del cual yo les decía que hay leyes que nosotros no podemos cumplir como pueblo de Dios. Porque ustedes saben el amor que nos tienen los grupos LGBTI. Ellos no tienen amor a los evangélicos, un amor especial. Nos tienen un odio, un fastidio especial. Y que si a ellos se les ocurre venirse a casar a una iglesia evangélica, no hay quien se los impida. ¿Hay quien se los impida? Si los hombres que se vienen casando en el registro civil quieren casarse en esta iglesia de Puerto Bolívar llamada Soldados de Jesucristo, no hay una ley que les pueda decir, usted no se puede casar ahí. No. Ellos pueden venir acá y decirle al pastor, hemos tomado la decisión, venimos casándonos como marido y mujer y queremos casarnos en esta iglesia y queremos que usted nos case. No hay ley que les pueda impedir eso. La única ley que impide eso es la que conocemos nosotros, que es la ley que está por encima de todas las leyes, que es la ley de Dios. Y ahí es donde viene el criterio de cada uno de nosotros. Cuando muchas leyes vengan y usted esté enfrente de muchas leyes, que usted sepa de que es incorrecto hacerlo, a pesar de que humanamente es legal, usted sabe que no lo puede hacer. Esas son las recomendaciones que incluso le doy a los hermanos que trabajan en la institución. Porque uno como militar que es pasivo, uno sabe cómo es el movimiento de las Fuerzas Armadas. Que muchas veces vienen los superiores con disposiciones que primero no son legales. Y segundo, disposiciones que muchas veces van en contra de nuestra fe. Yo le he aconsejado a muchos hermanos, sea el capitán, sea el teniente, sea el comandante, cuando venga a darte una disposición que va en contra de tu fe, tienes que saltar, no puedes quedarte callado y mucho menos vas a obedecer. Somos obedientes, somos sujetos y sometidos siempre y cuando la disposición, las leyes que me están gobernando sean encaminadas conforme a la palabra de Dios, que te obliguen a estar en una misa, eso no es problema. No, aquí los evangélicos no se van a su culto, se vienen a la misa. Olvídate de eso, tranquilamente date a la misa. Pero si ya en la misa te obligan a rezar el Padre Nuestro, si ya en la misa quieren obligarte a coger la hostia, si ya en la misa, aleluya, el resto se inclina y quieren obligarte a inclinarte a ti, ya no lo tienes por qué hacer. O sea, nosotros tenemos una conciencia y un razonamiento que Dios nos ha dado para entender hasta qué punto yo puedo avanzar y desde qué punto yo ya me planto y no puedo seguir, aunque vaya a tener problemas con quien tenga problemas. En las Fuerzas Armadas hay bueno, tal vez ya no se da mucho, ¿no? Hay esa costumbre que había del vira-vira, cuando hay un ascenso, cuando hay un cumpleaños, el vira-vira. Contaba el pastor Giovanni Arteaga, estaba activo, que en una festividad de la fuerza, el vira-vira, y él estaba ahí en la línea de los que tenían que virar el vaso de cerveza.
Y como sabían que era hermano, el comandante enemigo del evangelio, porque así hay muchas veces comandantes y jefes que son enemigos del evangelio, le dio un vaso y dijo: yo soy el comandante suyo, comandante de esta unidad, comandante de este reparto, y yo le estoy dando una orden, cabo, que se mate esa cerveza. Pastor, a pesar de que era cabo en esa época, yo no le puedo cumplir su orden ni comandante, porque a mí Cristo me sacó del alcoholismo, me hizo libre, y ahora yo no puedo, ¿por qué?, volverme otra vez al alcohol. Yo no puedo cumplir la orden porque yo soy cristiano. Usted sabe que yo soy cristiano evangélico y no puedo hacer eso. Dije que lo amenazó, le dijo esto, le dijo lo otro. Olvídese que habrán situaciones en que te van a querer el diablo poner entre la espada y la pared, pero tú sabes que esto te he escrito para que sepas cómo debes conducirte mientras eres iglesia de Cristo, que es hasta que Cristo venga. Dale un aplauso fuerte al Señor. Hermanos.